Capítulo 1. El silencio antes de la tormenta. Hay un instante en la vida de toda persona decidida que no se anuncia con trompetas ni aplausos. No hay cámaras, ni luces, ni validación externa. Es ese instante en el que te miras al espejo, no para contemplar tu imagen actual, sino para intuir lo que podrías llegar a ser si dejaras de huir de tu grandeza. Es el silencio antes de la tormenta. Un silencio denso, cargado de posibilidades, de miedo y de verdad. Es el mismo silencio que precede a una invención revolucionaria, a un discurso que cambia una nación, a un acto de valentía que rompe una era. Es un silencio incómodo, pero es el único terreno fértil donde nacen los hábitos que definen destinos. Thomas Edison conocía ese silencio. No era el de un laboratorio vacío, sino el de su propia mente enfrentada a la oscuridad. Miles de intentos fallidos, noches interminables, el ruido de burlas externas y el eco interior de sus propias dudas. Pero en ese espacio silencioso, lejos del reconocimiento, cultivaba la disciplina invisible que finalmente encendería la luz para el mundo entero. Antes de cada chispa, hubo un silencio intencional. Abraham Lincoln también lo enfrentó. No en la Casa Blanca, rodeado de asesores, sino en las noches solitarias, leyendo a la luz de una vela, cuestionando sus propias ideas, moldeando su carácter a través de lecturas, fracasos políticos y reflexiones profundas. Lincoln comprendió que el liderazgo no se forja en el ruido de los aplausos, sino en el silencio de la preparación. Ese silencio formó el cimiento de su claridad moral y su resiliencia política, que luego guiarían a una nación desgarrada por la guerra civil. Henry Ford no construyó un imperio rodeado de multitudes, sino en la soledad obstinada de un taller. Mientras el mundo veía imposibilidades, él ajustaba piezas, repetía procesos, afinaba métodos. Nadie lo celebraba entonces. Nadie le prometía éxito. Pero en ese silencio industrial nacía la visión que transformaría la movilidad humana. Su grandeza no brotó de un instante de inspiración pública, sino de un hábito silencioso repetido en la penumbra de su taller. Andrew Carnegie, antes de ser el magnate que revolucionaría el acero y la filantropía, fue un joven inmigrante que devoraba libros en bibliotecas públicas con una voracidad que nadie aplaudía. Mientras otros buscaban entretenimiento fácil, él cultivaba una mente que, con el tiempo, vería oportunidades donde otros solo veían límites. Su ascenso fue silencioso, meticuloso, sostenido por un aprendizaje constante y discreto que, años más tarde, lo haría indispensable para la industrialización de Estados Unidos. Walt Disney, mucho antes de que los castillos animados iluminaran la imaginación del mundo, pasó años dibujando en estudios modestos, enfrentando bancarrotas, burlas y rechazo. Pero en el silencio de esas madrugadas creativas, cuando la mayoría dormía, él estaba construyendo no solo dibujos, sino un mundo. Su éxito público fue la consecuencia inevitable de una batalla interna ganada en silencio. Este patrón se repite a lo largo de la historia humana. Los verdaderos triunfadores no hacen ruido mientras se construyen. No necesitan anunciar sus intenciones porque su energía está invertida en actuar, no en aparentar. Mientras otros hablan, ellos hacen. Mientras otros buscan validación, ellos afinan su visión. Mientras otros se agotan intentando impresionar, ellos ahorran su fuerza para cuando realmente importa. Esta es la esencia de los hábitos silenciosos. No buscan brillar de inmediato, buscan transformarte profundamente, hasta que el brillo sea inevitable. Vivimos en una época en la que el ruido es constante. Todo el mundo publica, muestra, compite por atención, grita sus planes y sueños al mundo. Pero el éxito verdadero sigue las leyes antiguas e inmutables. Primero se construye en silencio, luego se revela con fuerza. Los edificios más altos no se levantan en un día. Pasan meses, a veces años, enterrando cimientos invisibles antes de que alguien vea una estructura elevarse. Las raíces de un árbol poderoso crecen en la oscuridad de la tierra antes de que su copa toque el cielo. Los hábitos silenciosos son esos cimientos. Son acciones consistentes, muchas veces tediosas, que realizas cuando nadie está mirando. Son las lecturas nocturnas que expanden tu mente. Las decisiones difíciles que tomas cuando nadie te obliga. La disciplina que mantienes cuando no hay recompensas inmediatas. La práctica diaria, el refinamiento interno, el control emocional, la paciencia estratégica.
Todo eso se ve pequeño, casi invisible. Pero es lo que te convierte en la clase de persona que el éxito no puede pasar por alto. El silencio no es ausencia de acción, es concentración de poder. Es el laboratorio donde forjas tu carácter. Es el gimnasio donde entrenas tu mente. Es el taller donde afinas tu arte. Es el refugio donde tu propósito se vuelve claro. La sociedad actual glorifica los resultados visibles, pero los verdaderos arquitectos de su destino glorifican el proceso invisible. Edison no buscaba likes, buscaba soluciones. Lincoln no buscaba popularidad instantánea, buscaba comprensión y principios firmes. Ford no buscaba aplausos, buscaba eficiencia. Carnegie no buscaba fama, buscaba conocimiento. Disney no buscaba aprobación inmediata, buscaba crear mundos que perduraran. Todos ellos tenían algo en común: su éxito público fue la consecuencia natural de sus hábitos privados. Y aquí está la verdad incómoda: si no estás dispuesto a trabajar en silencio, a construir sin aplausos, a mejorar cuando nadie te felicita, entonces probablemente no estás preparado para sostener el peso real del éxito. Porque el éxito no llega a quienes lo desean más fuerte, sino a quienes se han convertido en personas capaces de cargarlo. Este primer capítulo no es un llamado a esconderte, sino a entender el valor del silencio como estrategia. Es en ese espacio íntimo donde dominas tu mente, defines tu visión, construyes tu disciplina y fortaleces tu alma. Lo que hagas en silencio no necesita aprobación externa. Porque llegará un día en que el ruido exterior se doblegue ante la evidencia de lo que hiciste cuando nadie te veía. Este es el comienzo del camino. Y como todo lo que verdaderamente importa, comienza sin espectáculo, sin aplausos, solo con el sonido firme de tu decisión interna. Capítulo 2. La mentalidad inquebrantable, el terreno interno donde todo comienza. Antes de cualquier estrategia, antes de cualquier acción visible, antes incluso de que el mundo sepa tu nombre, hay un terreno invisible que determina todo: tu mentalidad. No es una frase bonita para motivarte, es una verdad cruda. Tu mentalidad es el filtro a través del cual interpretas la realidad, tomas decisiones y enfrentas desafíos. Es el espacio donde se define si cada obstáculo es una pared que te detiene o una escalera que te eleva. Las personas altamente exitosas no nacen con ventajas mágicas, cultivan, protegen y expanden su mentalidad con la misma disciplina con la que un jardinero cuida la tierra antes de sembrar. Saben que el primer campo de batalla es interno. Thomas Edison no tenía garantías de éxito cuando comenzó. Lo que sí tenía era una mentalidad que no concebía el fracaso como final, sino como retroalimentación. Cada intento fallido no golpeaba su identidad, fortalecía su estrategia. Mientras otros veían errores como pruebas de incapacidad, él los veía como lecciones. No fue su genio técnico únicamente lo que encendió la bombilla, fue su manera de pensar frente al fracaso. Edison vivía en una época donde la electricidad era un misterio, los recursos eran limitados y las burlas eran abundantes. Pero su mentalidad no buscaba aprobación externa, buscaba comprensión interna. Era una mente entrenada para resistir, aprender y avanzar. Abraham Lincoln enfrentó un camino político y personal lleno de fracasos, derrotas electorales, pérdidas familiares, depresiones profundas. Cualquier otra persona habría abandonado, convencida de que no era para mí. Pero Lincoln tenía una mentalidad que interpretaba cada caída no como una sentencia, sino como un proceso. Leía vorazmente, reflexionaba, escribía discursos en silencio, moldeaba su pensamiento con paciencia y profundidad. En su mente, la adversidad no era un castigo, era un escenario de transformación. Por eso, cuando la nación se fracturó, él no se quebró, su mentalidad ya había sido templada en las forjas de la dificultad personal. Henry Ford creció en un entorno agrícola, sin acceso a educación técnica avanzada, sin respaldo económico. Pero en su mente ya existía una idea firme: la movilidad no debía ser un privilegio de pocos, sino un derecho de muchos. Esa convicción mental fue tan fuerte que lo llevó a desafiar industrias enteras, a reinventar procesos productivos y a sostenerse frente al escepticismo generalizado. Su mentalidad era visionaria, sí, pero sobre todo era inquebrantable ante la crítica y la incomprensión. Cuando su primer negocio fracasó, no interpretó la caída como prueba de incapacidad, sino como información valiosa. Ajustó,
Aprendió y volvió a intentarlo. Andrew Carnegie nació en la pobreza más dura, en una familia que apenas podía sobrevivir. Pero en su mente no habitaba la resignación, sino la posibilidad. A través de libros, conversaciones y trabajo estratégico, fue moldeando una mentalidad expansiva que no se limitaba a las condiciones inmediatas. Su entorno le decía, esto es lo que hay, su mente respondía, esto es donde empiezo, no donde termino. Esa diferencia mental es sutil pero decisiva. No esperaba que las circunstancias cambiaran mágicamente, cambió el primero su manera de pensar y actuar, y las circunstancias comenzaron a reconfigurarse a su alrededor. Walt Disney fue rechazado por múltiples estudios, traicionado por socios y declarado en bancarrota antes de construir su imperio creativo. Muchos habrían interpretado esas señales como advertencias para detenerse. Pero Disney tenía una mentalidad radicalmente distinta. Para él, cada rechazo era un recordatorio de que aún no había encontrado la puerta correcta, no de que debía abandonar el edificio. Su capacidad de imaginar mundos fantásticos no se limitaba a sus películas, la aplicaba a su propia vida, visualizando posibilidades donde otros veían callejones sin salida. Esa mentalidad, alimentada por la creatividad y sostenida por la resiliencia, fue su motor silencioso. La mentalidad es como un lente. Si está sucio por el miedo, el ego o la duda, no importa qué oportunidades tengas delante, las verás distorsionadas o ni siquiera las reconocerás. Pero si el lente está limpio, es decir, si tu mentalidad está fortalecida, podrás ver caminos donde otros solo ven barreras. Las personas con mentalidad débil buscan excusas, las personas con mentalidad fuerte buscan ángulos nuevos. Las primeras dicen no se puede por qué, las segundas preguntan ¿cómo puedo hacerlo posible? Esta diferencia, repetida día tras día, es la que define destinos radicalmente distintos. Y lo más poderoso de la mentalidad es que no es estática, se entrena. Edison no nació sabiendo resistir la crítica. Lincoln no nació con fortaleza emocional. Ford no nació visionario. Carnegie no nació confiado. Disney no nació con resiliencia automática. Todos ellos moldearon su mentalidad con cada lectura, cada acción, cada fracaso y cada reflexión silenciosa. Lo que hoy admiramos como genialidad es, en muchos casos, el resultado acumulado de una mentalidad entrenada con constancia. Entrenar tu mentalidad significa desafiar tus propias narrativas limitantes. Significa cuestionar esa voz interna que dice no es para mí, es demasiado tarde, no tengo lo necesario. Significa reemplazarla deliberadamente por pensamientos que te impulsen, no que te frenen. Significa exponerte a ideas más grandes que tú, rodearte de personas que te expandan, buscar entornos que te reten. Significa convertirte en el arquitecto consciente de tu mundo interno, porque ese mundo interno es el plano maestro de tu mundo externo. La historia demuestra que una mentalidad poderosa puede convertir limitaciones extremas en oportunidades extraordinarias. Edison no tenía recursos ilimitados, pero tenía una mente que no aceptaba la derrota como destino. Lincoln no tenía respaldo político sólido al principio, pero tenía una mente que creía en su propósito moral. Ford no tenía industrias enteras apoyándolo, pero tenía una mente capaz de imaginar un sistema completamente nuevo. Carnegie no tenía dinero, pero tenía una mente abierta a absorber conocimiento y aplicarlo estratégicamente. Disney no tenía garantías, pero tenía una mente creativa que no reconocía la palabra imposible. Por eso, antes de buscar estrategias sofisticadas o herramientas externas, las personas altamente exitosas cultivan su mentalidad como si fuera su recurso más valioso, porque lo es. Una mentalidad fuerte no evita los problemas, pero te da el poder de enfrentarlos. No elimina el miedo, pero lo domestica. No hace que el camino sea fácil, pero te hace imparable en un camino difícil. Tu mentalidad es la raíz. Los hábitos silenciosos, las acciones consistentes, la disciplina y la visión crecen a partir de ella. Si la raíz es débil, el árbol se derrumba ante la primera tormenta. Si la raíz es profunda, el árbol no solo resiste, florece incluso en terrenos difíciles. Ese es el verdadero terreno donde todo comienza, no afuera, sino dentro de ti. Capítulo 3. La creencia profunda, el motor invisible que sostiene el camino. Todo cambio, toda hazaña,
Toda transformación comienza con una semilla invisible: creer. No creer superficialmente, como quien repite una frase motivacional frente al espejo y se la dice sin sentirla, sino creer con una profundidad tan arraigada que ni las tormentas más violentas pueden arrancarla. Las personas altamente exitosas no se diferencian únicamente por su talento o su inteligencia, sino por la firmeza con la que sostienen sus convicciones incluso cuando todo a su alrededor parece negarles la razón. La creencia profunda es ese motor silencioso que no hace ruido, pero que mueve montañas. Thomas Edison fue ridiculizado, acusado de soñar imposibles y enfrentado a miles de fracasos. Ninguna persona con una creencia superficial habría resistido semejante presión. Pero Edison no esperaba que su invento funcionara, él creía que era posible con una certeza que no dependía de la aprobación de nadie. Su creencia no era un acto emocional pasajero, era una estructura interna sólida. Cada vez que un experimento fallaba, esa creencia no se debilitaba, se reforzaba, porque entendía que el fallo era parte del proceso, no un veredicto final. Su famosa frase sobre haber encontrado 10.000 formas que no funcionan no es una anécdota divertida, es la manifestación de una mente y un corazón alineados con una convicción profunda. Abraham Lincoln fue un hombre cuya vida entera se construyó sobre la base de la creencia en principios inquebrantables. Creía en la unidad de su país cuando éste se desmoronaba en guerras internas. Creía en la libertad como valor supremo cuando muchos lo cuestionaban abiertamente. Creía en el poder de la palabra y la razón en un tiempo dominado por la violencia. Esa creencia profunda lo mantuvo en pie durante derrotas militares, traiciones políticas y pérdidas personales. No fue una creencia ingenua, era consciente del costo. Pero precisamente por eso tenía fuerza, porque estaba elegida, sostenida y defendida con plena conciencia. Henry Ford tenía una creencia que parecía absurda para su época, que cada trabajador común podría tener un automóvil propio. Cuando lo dijo, las élites industriales se burlaron. Los ingenieros lo consideraron poco realista. Los economistas lo tacharon de fantasioso. Pero Ford no preguntaba si el mundo estaba listo para su visión, él creía que podía hacerlo realidad. Y esa creencia, combinada con disciplina e innovación, dio nacimiento a la línea de ensamblaje y a una revolución industrial que cambió la historia. Su creencia no era un deseo, era un principio de acción. Andrew Carnegie creía en la educación como la fuerza más poderosa para transformar vidas, porque él mismo era prueba viviente de ello. Creía que el conocimiento podía elevar a una persona desde la pobreza hasta la influencia mundial. Esta creencia no era meramente teórica, lo impulsó a financiar miles de bibliotecas y universidades, dejando un legado que transformó sociedades enteras. Su creencia fue tan profunda que trascendió su vida, se convirtió en una corriente de oportunidad para generaciones futuras. Walt Disney creía en el poder de la imaginación cuando el mundo aún no estaba preparado para ella. Creía que podía construir un lugar físico donde los sueños cobraran vida, un parque en el que las personas se sintieran parte de un universo mágico. Cuando presentó la idea de Disneyland, fue rechazado por bancos, expertos y empresarios. Pero su creencia era tan vívida que pudo transmitirla con fuerza suficiente para que otros comenzaran a verla también. Disney no convenció al mundo con palabras vacías, lo hizo con la intensidad de su convicción. Cuando crees profundamente, proyectas una energía que atraviesa escepticismos. La creencia profunda es un acto de construcción interna. No surge espontáneamente ni depende de circunstancias perfectas. Se forja en la reflexión, en la decisión consciente de apostar por una visión incluso cuando la evidencia externa es escasa. Edison no tenía pruebas al principio, tenía fe en su capacidad de encontrar el camino. Lincoln no tenía garantías, tenía convicción moral. Ford no tenía precedentes, tenía fe en la innovación. Carnegie no tenía privilegios, tenía fe en el conocimiento. Disney no tenía capital, tenía fe en la imaginación. Pero cuidado, creer profundamente no es lo mismo que fantasear pasivamente. La creencia profunda no se sienta a esperar milagros, actúa con coherencia, disciplina y resiliencia. Es la base sobre la que se construyen acciones concretas. Una creencia sin acción es solo un deseo. Pero una creencia con acción constante se convierte en una fuerza transformadora.
Edison no solo creía que podía inventar, experimentaba día y noche. Lincoln no solo creía en la unidad, trabajaba incansablemente para sostenerla. Ford no solo creía en democratizar la movilidad, rediseñó sistemas enteros. Carnegie no solo creía en la educación, financió infraestructura para hacerla accesible. Disney no solo creía en la magia, la construyó ladrillo por ladrillo. La creencia profunda también actúa como escudo emocional. Cuando el mundo duda de ti, tu propia fe en lo que haces te sostiene. Cuando los resultados tardan en llegar, tu convicción te da paciencia. Cuando fallas, tu creencia te da perspectiva. Sin ella, cualquier tropiezo te desmorona. Con ella, los tropiezos se convierten en parte natural de un viaje más amplio. Es como una raíz profunda en medio de una tormenta, puede llover, puede soplar el viento, puede moverse la tierra, pero no te caes porque estás anclado desde adentro. Y aquí está la verdad más potente, nadie creerá profundamente en ti hasta que tú lo hagas primero. Edison no fue tomado en serio al principio. Lincoln fue subestimado. Ford fue ridiculizado. Carnegie fue ignorado. Disney fue rechazado. Pero todos ellos creían tanto que su creencia terminó contagiando a otros. Las personas no siguen ideas frágiles, siguen convicciones firmes. Si tú dudas, el mundo también lo hará. Pero si tu creencia es clara, firme y sostenida, se convierte en una fuerza magnética que atrae apoyo, recursos y oportunidades. Cultivar esta creencia profunda no significa negar la realidad, significa elegir con lucidez dónde vas a plantar tu fe. Significa reconocer los obstáculos, medir las dificultades y aún así decidir que tu visión vale la pena. Significa no buscar validación externa para actuar, sino actuar porque tu convicción ya es suficiente. Las personas altamente exitosas entienden esto, su fe en su propósito es tan fuerte que no necesitan permiso para avanzar. La creencia profunda es la chispa que enciende el motor. Sin ella, ninguna estrategia es sostenible. Con ella, incluso un camino lleno de incertidumbre se vuelve transitable. Es el hábito silencioso que no se ve, pero que soporta todo el peso de la transformación. Capítulo 4. La claridad, la brújula invisible que guía a los visionarios. En un mundo saturado de ruido, distracciones, urgencias artificiales y estímulos constantes, la claridad es uno de los activos más poderosos que una persona puede cultivar. La claridad no es una simple idea vaga sobre lo que quieres. Es una comprensión profunda, firme y precisa de quién eres, que buscas y por qué estás dispuesto a luchar por ello. Es una brújula interna que no se deja confundir por las tormentas externas. Las personas altamente exitosas no tienen menos obstáculos que los demás, tienen más claridad. Y esa claridad les permite avanzar con precisión quirúrgica, incluso cuando el entorno es caótico. Thomas Edison no se levantaba cada mañana improvisando su propósito. Tenía una claridad brutal, iluminar el mundo. No estaba experimentando por capricho, sino persiguiendo un objetivo definido con intensidad. Cada decisión técnica, cada ensayo, cada error se interpretaba a la luz de esa claridad. Por eso, en lugar de dispersarse, concentraba toda su energía en avanzar un milímetro más hacia la bombilla perfecta. Mientras otros inventores de la época saltaron de idea en idea sin rumbo fijo, Edison se convirtió en un rayo concentrado, la claridad fue su lente amplificadora. Abraham Lincoln gobernó en uno de los momentos más confusos de la historia de su país, una nación fracturada, una guerra civil devastadora, presiones políticas insoportables, tragedias personales. En medio de ese torbellino, su claridad moral fue el ancla que sostuvo su liderazgo. Tenía claro que la preservación de la unión y la abolición de la esclavitud no eran simples metas políticas, sino principios fundamentales. Esa claridad le permitió tomar decisiones difíciles sin titubear, resistir críticas feroces y mantenerse firme en su visión incluso cuando el futuro parecía oscurecido por completo. Lincoln no necesitaba certezas externas, tenía una brújula interna bien calibrada. Henry Ford poseía una claridad industrial y social que pocos comprendían. Su objetivo no era simplemente fabricar autos, era transformar la movilidad humana. Quería que un trabajador común pudiera poseer un automóvil, y esa claridad le dio la fuerza para desafiar modelos económicos establecidos,
rediseñar procesos productivos y perseverar a pesar de los fracasos iniciales. Su claridad no era solo técnica, era estratégica y social. Le permitía ver más allá de su época y anticipar un futuro que nadie más podía visualizar con tanto detalle. Andrew Carnegie, desde joven, tuvo una claridad sorprendente sobre el papel que el conocimiento jugaría en su vida. Sabía que la educación sería su camino para escapar de la pobreza. Esa claridad lo llevó a devorar libros, a buscar mentores, a tomar decisiones profesionales alineadas con un futuro que aún no existía. Más adelante, cuando acumuló riqueza, su claridad se expandió. Tenía claro que su legado no sería simplemente industrial, sino cultural y educativo. Por eso construyó bibliotecas, universidades y fundaciones. No improvisaba su legado, lo diseñó desde una claridad interior que lo guiaba como un mapa preciso. Walt Disney tenía una claridad creativa tan nítida que podía describir mundos que aún no existían como si ya estuvieran construidos. Cuando presentó Disneyland a potenciales inversores, no les hablaba de un concepto vago, les describía con detalle la experiencia sensorial que vivirían los visitantes, las emociones que sentirían los niños, la atmósfera de cada rincón. Su claridad era tan fuerte que, aunque otros no pudieran ver lo que él veía, no podían ignorar la convicción con la que lo comunicaba. Esa claridad fue la que le permitió atraer el talento, el capital y la energía necesarios para materializar lo que en un inicio parecía un sueño imposible. La claridad no significa tener todas las respuestas desde el principio. Significa tener una dirección definida, un norte firme, aunque el camino aún no esté trazado por completo. Edison no sabía cuántos intentos necesitaría, pero sabía a dónde se dirigía. Lincoln no conocía cada paso de la guerra, pero sabía cuál era el principio innegociable. Ford no tenía todos los problemas de producción resueltos, pero sabía qué quería lograr. Carnegie no sabía todas las oportunidades exactas que vendrían, pero sabía que el conocimiento era su vía. Disney no sabía cómo construir cada parte técnica, pero sabía exactamente qué experiencia quería crear. La falta de claridad es una de las causas más comunes de estancamiento. Cuando no sabes qué quieres, cualquier distracción parece importante. Saltas de un proyecto a otro, cambias de dirección constantemente, consumes tu energía en decisiones sin propósito. Te vuelves reactivo, no estratégico. Pero cuando tienes claridad, el ruido pierde poder. Sabes qué caminos ignorar, qué oportunidades rechazar y dónde concentrar tu energía. La claridad es como un faro en medio de la niebla, no elimina la tormenta, pero te muestra la dirección correcta. Y esta claridad no es algo que simplemente aparece. Se cultiva en silencio, en momentos de reflexión profunda, en la capacidad de hacerte preguntas incómodas y responderlas con honestidad brutal. ¿Qué quiero realmente? ¿Por qué lo quiero? ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar por ello? Estas preguntas, enfrentadas sin distracciones, son las que pulen tu brújula interna. Las personas altamente exitosas no temen este proceso, lo buscan activamente. Porque saben que una hora de claridad puede ahorrarles años de dispersión. La claridad también tiene un poder magnético. Cuando alguien sabe exactamente lo que quiere y por qué, transmite una energía diferente. Los demás lo perciben. Los equipos se alinean, las oportunidades aparecen, las decisiones difíciles se vuelven manejables. Edison atraía colaboradores porque sabían que trabajaban por algo definido. Lincoln inspiraba confianza porque su visión era clara. Ford movilizaba industrias porque su dirección era concreta. Carnegie generaba alianzas porque su propósito estaba bien articulado. Disney encendía la imaginación colectiva porque su claridad era contagiosa. En un mundo donde la confusión es la norma, la claridad es una ventaja estratégica. No es casualidad que los grandes transformadores de la historia hayan sido personas que, incluso en medio de incertidumbres gigantescas, mantenían una visión nítida. No eran adivinos, eran personas con una brújula interior firme. Y esa brújula es el resultado de introspección, de pensamiento deliberado y de acción coherente. Si quieres dominar en silencio y triunfar en grande, necesitas cultivar claridad. No claridad impuesta por otros, sino la tuya. La que nace de entender profundamente tus valores, tu propósito y tu visión.
Porque cuando sabes exactamente a dónde vas, el ruido del mundo deja de distraerte y tus pasos comienzan a resonar con dirección y fuerza. Capítulo 5. La visión poderosa, ver más allá del presente para crear el futuro. Las personas comunes se limitan a reaccionar al presente. Las personas extraordinarias, en cambio, son capaces de ver más allá, de anticipar, de imaginar con precisión un futuro que aún no existe. La visión poderosa no es una fantasía difusa ni un deseo superficial, es una imagen interna clara, intensa y cargada de propósito, tan vívida que termina empujándote a actuar con determinación incluso cuando nada externo confirma que es posible. La visión es la chispa que enciende revoluciones personales y colectivas. Thomas Edison no veía simplemente una bombilla, veía un mundo iluminado. Veía calles vivas de noche, fábricas que no se detenían al caer el sol, hogares cálidos y seguros. Veía ciudades transformadas por la luz eléctrica cuando todavía era una idea impensable para la mayoría. Su visión no era un capricho, era un mapa mental preciso que lo guiaba cada día. Por eso, cuando fallaba una y otra vez, no se desanimaba, estaba trabajando para construir algo que ya existía con absoluta nitidez dentro de su mente. La visión era más real para él que el presente. Abraham Lincoln, en medio de la división más dolorosa de su país, sostenía una visión moral y política firme, una nación unida y libre. No era una visión popular en su tiempo, era peligrosa, controversial, llena de riesgos. Pero Lincoln no lideraba desde la reacción, lideraba desde la visión. Veía más allá de la guerra, más allá de los discursos inflamados, más allá de la desesperanza. Veía un futuro donde la libertad no sería privilegio sino principio, donde la unidad no sería retórica sino realidad. Esa visión lo sostuvo cuando todo parecía desmoronarse a su alrededor. Le daba fuerza, dirección y resiliencia. Henry Ford tenía una visión que transformó no solo una industria, sino la estructura social de su época. Mientras otros fabricantes competían por construir automóviles para las élites, Ford veía un futuro en el que cada trabajador pudiera tener su propio coche. Veía caminos conectando comunidades, familias viajando con libertad, ciudades transformadas por la movilidad. Esa visión lo llevó a desafiar modelos económicos, a crear sistemas de producción inéditos y a soportar años de fracasos iniciales sin abandonar su propósito. La visión fue su guía constante cuando el entorno aún no ofrecía ninguna prueba de que su idea funcionaría. Andrew Carnegie desarrolló una visión expansiva desde muy joven, la de una vida marcada no solo por el ascenso económico, sino por el impacto cultural y educativo. Veía un mundo en el que el conocimiento sería la palanca que permitiría a las personas salir de la pobreza. Su visión no era limitada a su bienestar personal, era colectiva. Por eso, cuando alcanzó la cima económica, no se conformó con acumular riqueza, invirtió en bibliotecas, universidades y centros de conocimiento que cambiarían el destino de millones. La visión fue el faro que orientó cada decisión estratégica en su ascenso y en su legado. Walt Disney tenía una visión creativa tan potente que fue capaz de materializar mundos que antes solo existían en su imaginación. Veía parques donde niños y adultos vivirían experiencias mágicas, veía personajes que se convertirían en mitos culturales, veía historias que traspasarían generaciones. Cuando presentó Disneyland, fue rechazado una y otra vez. Pero su visión era tan vívida que podía describir cada rincón del parque, cada emoción que sentiría el visitante, cada detalle de la experiencia. Su visión era tan fuerte que terminó contagiando a inversores, colaboradores y público, hasta que la realidad no tuvo más remedio que alinearse con ella. La visión poderosa no es un acto pasivo de soñar despierto. Es un ejercicio activo de imaginar con detalle, de sentir profundamente y de sostener esa imagen incluso cuando el entorno no la valida. Es una habilidad que se cultiva en silencio, en momentos de introspección profunda, cuando te atreves a preguntarte, ¿qué futuro puedo construir si dejo de limitarme por lo que es y empiezo a actuar desde lo que podría ser? Las personas altamente exitosas no esperan que las condiciones cambien para ver posibilidades, ven posibilidades y luego cambian las condiciones. Una visión poderosa también tiene un efecto magnético. Cuando alguien realmente ve algo con claridad y convicción, los demás lo perciben. La energía cambia. Las palabras adquieren peso. Las decisiones se vuelven firmes.
Edison atraía talento e inversión porque su visión era concreta. Lincoln inspiraba a una nación fracturada porque su visión era moralmente sólida. Ford movilizaba industrias porque su visión transformaba realidades. Carnegie abría puertas porque su visión trascendía su época. Disney encendía la imaginación colectiva porque su visión era irresistible. Pero la visión poderosa no se limita a los grandes nombres de la historia. Cada persona puede desarrollarla. No importa si estás empezando desde cero o si enfrentas limitaciones severas. La visión no depende de tus recursos actuales, depende de tu capacidad de imaginar con profundidad y comprometerte con esa imagen de manera total. Edison empezó en un laboratorio rudimentario. Lincoln empezó como un autodidacta en una cabaña. Ford empezó en un taller agrícola. Carnegie empezó en fábricas textiles. Disney empezó dibujando en pequeños estudios. Lo que los unió fue su habilidad para ver más allá de su punto de partida. La falta de visión es una de las razones por las que muchas personas se estancan. Se concentran tanto en los problemas inmediatos que pierden la capacidad de mirar al horizonte. Sin visión, las decisiones diarias se vuelven caóticas, los obstáculos se sienten definitivos y la motivación se diluye. Pero cuando tienes una visión poderosa, cada paso, por pequeño que sea, adquiere significado. La visión le da coherencia al esfuerzo, transforma la incertidumbre en aventura y convierte la resistencia externa en simple parte del viaje. Y aquí está la clave: una visión poderosa no tiene que ser compartida por todos al principio. De hecho, las visiones verdaderamente transformadoras suelen parecer imposibles o ridículas al inicio. Edison fue llamado loco. Lincoln fue vilipendiado. Ford fue subestimado. Carnegie fue ignorado. Disney fue rechazado. Pero todos ellos entendían que la visión no necesita permiso para existir. Solo necesita que alguien la vea con suficiente claridad para empezar a construirla. Cultivar una visión poderosa es un acto silencioso pero revolucionario. Es atreverte a mirar más allá del presente sin negar sus dificultades. Es comprometerte con una imagen interna tan fuerte que pueda sostenerte cuando los resultados aún no llegan. Es construir desde el futuro hacia el presente, en lugar de limitarte a reaccionar desde el presente hacia un futuro incierto. Capítulo 6. El propósito, la fuerza silenciosa que da sentido a cada paso. En la historia de cada persona que ha transformado su entorno, hay un hilo invisible que une cada decisión, cada sacrificio y cada victoria, un propósito. No es un eslogan bonito, ni una frase motivacional vacía, ni una moda pasajera, es una razón interna tan profunda que convierte el trabajo duro en misión, la dificultad en entrenamiento y el tiempo en legado. El propósito es la raíz de la constancia, el motor que no se apaga cuando desaparecen los aplausos, la brújula que mantiene el rumbo cuando el mundo parece girar en direcciones contradictorias. Las personas altamente exitosas no se mueven solo por ambiciones momentáneas, están ancladas en un propósito que les da sentido y poder. Thomas Edison no trabajaba sin descanso únicamente para inventar un producto rentable. Su propósito era iluminar al mundo, literalmente. Soñaba con un planeta donde la oscuridad dejara de ser una limitación para el progreso humano. Su propósito era tan claro que podía soportar miles de fracasos sin perder dirección. Cuando sus experimentos fallaban una y otra vez, no decía quizás esto no vale la pena, decía todavía no he encontrado la solución correcta. Su propósito trascendía el presente inmediato. Era su fuente de energía inagotable, más fuerte que la crítica, más constante que el entusiasmo pasajero. Abraham Lincoln tenía un propósito que iba más allá de la política: preservar la unión y defender la libertad. No luchaba simplemente por ganar elecciones o mantenerse en el poder, luchaba por principios fundamentales que definían el alma de una nación. Esa claridad de propósito lo sostuvo en medio de derrotas militares devastadoras, en un entorno político hostil y durante crisis personales profundas. Su propósito le daba fuerza moral y emocional para soportar presiones que habrían quebrado a muchos. No era popularidad lo que lo guiaba, era una misión interna inquebrantable. Henry Ford no se levantaba cada día únicamente para fabricar automóviles. Su propósito era transformar la movilidad humana y democratizar el acceso a la tecnología. Quería que los trabajadores comunes pudieran poseer un coche,
que las familias pudieran desplazarse libremente, que la sociedad se organizara de manera más eficiente. Este propósito no solo guió su innovación técnica, guió su estructura salarial, sus decisiones industriales y su manera de concebir el trabajo. Cuando enfrentó crisis financieras y burlas de sus contemporáneos, su propósito lo mantuvo firme. Sabía que no estaba construyendo para un trimestre, sino para un cambio civilizatorio. Andrew Carnegie, desde sus humildes orígenes, encontró su propósito en el conocimiento. No solo en acumularlo para sí mismo, sino en abrir puertas para otros. Su propósito no se detuvo cuando se volvió rico, en realidad, fue entonces cuando se expandió. Construyó bibliotecas, financió universidades y promovió la educación porque creía sinceramente que era la herramienta más poderosa para elevar a las personas. Su propósito trascendió su propia vida, se convirtió en una corriente histórica que aún hoy beneficia a millones. Walt Disney tenía un propósito que iba más allá de entretener, quería despertar la imaginación humana, crear espacios donde la magia y la inocencia pudieran coexistir con la realidad. Quería que las personas, especialmente los niños, experimentaran la belleza de soñar sin límites. Este propósito lo sostuvo cuando las bancarrotas amenazaban con destruir su empresa, cuando los críticos lo ridiculizaban y cuando parecía que sus visiones eran demasiado grandes para materializarse. No era el dinero ni la fama lo que lo impulsaba, era una misión creativa profundamente arraigada. El propósito es lo que transforma tareas ordinarias en actos extraordinarios. Cuando tienes un propósito poderoso, los sacrificios dejan de sentirse como pérdidas y se convierten en inversiones. La fatiga se vuelve entrenamiento. El fracaso se vuelve lección. La soledad se vuelve espacio de concentración. El tiempo deja de medirse en horas y se mide en impacto. Sin propósito, incluso el talento más brillante se dispersa. Con propósito, incluso recursos limitados se multiplican. Y lo más fascinante es que el propósito no siempre aparece como una epifanía inmediata. A veces se revela gradualmente, a través de experiencias, reflexiones y decisiones valientes. Edison descubrió su propósito experimentando incansablemente. Lincoln lo forjó en medio de luchas políticas y personales. Ford lo desarrolló observando la realidad de su tiempo y preguntándose cómo podía cambiarla. Carnegie lo moldeó leyendo libros en bibliotecas públicas y viendo cómo el conocimiento transformaba su vida. Disney lo construyó creando historias y mundos que conectaban emocionalmente con millones. El propósito no es algo que encuentras de golpe, es algo que eliges, cultivas y defiendes. Cuando tu propósito está claro, las distracciones pierden poder. Las críticas pesan menos. Los obstáculos no desaparecen, pero dejan de tener la capacidad de desviarte. Tu propósito actúa como un faro constante. Y, al mismo tiempo, tiene un efecto magnético, atrae personas, recursos y oportunidades alineadas con tu dirección. Edison atrajo mentes brillantes. Lincoln movilizó a una nación. Ford transformó industrias enteras. Carnegie unió filántropos, académicos y comunidades. Disney conectó generaciones a través de la emoción. Ninguno de ellos lo hizo persiguiendo aprobación, lo hicieron siguiendo un propósito firme. Tener un propósito no significa que el camino será fácil, significa que tendrás razones suficientes para continuar cuando sea difícil. Significa que tu energía no dependerá del entusiasmo pasajero, sino de una fuente interna constante. Significa que tus decisiones no estarán dictadas por lo que otros esperan de ti, sino por lo que tú sabes que debes construir. Significa que cada día, incluso en silencio, estás avanzando en una misión que te trasciende. El propósito es, en última instancia, la fuerza silenciosa que da sentido a cada paso. Es el hilo conductor entre tu visión y tu acción, entre tu presente y tu legado. Las personas altamente exitosas no se definen solo por lo que logran, sino por la razón profunda detrás de cada logro. Esa razón es su faro en la oscuridad, su escudo en la tormenta y su motor cuando la energía flaquea. Capítulo 7. La disciplina silenciosa, la fuerza que construye cuando nadie está mirando. Si hay un hábito que separa con nitidez a quienes simplemente sueñan de quienes materializan sus sueños, es la disciplina. No la disciplina rígida y forzada que se sostiene por breves temporadas, sino una disciplina silenciosa,
constante, firme y profundamente integrada en la identidad de la persona. Es la práctica diaria que no busca aplausos, la acción coherente que no necesita espectadores. Las personas altamente exitosas no esperan estar motivadas cada día, han construido un sistema interno que actúa aunque la emoción no esté presente. Su disciplina es su estructura invisible, la que sostiene todo incluso cuando el entusiasmo desaparece. Thomas Edison no encendió la bombilla por inspiración ocasional, sino por miles de horas de trabajo meticuloso, repetitivo y a menudo frustrante. Su laboratorio no era un escenario glamuroso, era un espacio de esfuerzo constante donde la disciplina era la norma. Día tras día, noche tras noche, Edison y su equipo probaban materiales, ajustaban métodos, documentaban resultados. No necesitaba que alguien lo empujara. Su disciplina era la expresión práctica de su visión y su propósito. No trabajaba solo cuando se sentía inspirado, trabajaba siempre. Abraham Lincoln desarrolló una disciplina intelectual y moral que fue la base de su liderazgo. Leía incansablemente, escribía, reflexionaba, se preparaba para debates y decisiones cruciales. Su claridad y el poder de su palabra no surgieron de la nada, sino de una práctica constante y silenciosa. Mientras otros descansaban, él afinaba su pensamiento. Mientras otros improvisaban, él se preparaba. Esta disciplina interna le permitió sostenerse en medio de presiones políticas y personales extremas, cuando la improvisación habría significado el colapso. Henry Ford convirtió la disciplina en un sistema. Su éxito no se basó únicamente en tener una gran visión, sino en implementar procesos industriales que exigían precisión y constancia diaria. La línea de ensamblaje no fue un golpe de suerte, fue el resultado de una disciplina obsesiva por la eficiencia, la mejora continua y la repetición. Ford comprendía que las grandes transformaciones no se construyen con actos heroicos ocasionales, sino con hábitos sólidos repetidos con exactitud todos los días. Su fábrica era una metáfora de su mente, ordenada, consistente y enfocada. Andrew Carnegie aplicó la disciplina de aprendizaje y estrategia desde sus primeros años. Mientras otros jóvenes de su entorno se conformaban con trabajos rutinarios, él dedicaba cada momento libre a estudiar, leer y relacionarse con personas que podían enseñarle algo nuevo. Más adelante, cuando dirigía industrias gigantes, mantenía la misma disciplina en la toma de decisiones, en la gestión de recursos y en la expansión de su visión. Su disciplina no desapareció con el éxito, se intensificó, porque comprendía que lo difícil no es llegar, sino mantenerse y crecer. Walt Disney practicó una disciplina creativa que pocos han igualado. Detrás de cada animación innovadora, cada parque temático y cada historia inmortal hubo un proceso disciplinado de revisión, perfeccionamiento y ejecución. Disney no se conformaba con ideas brillantes, las trabajaba con rigor. Era famoso por exigir excelencia constante, no desde la tiranía, sino desde la convicción de que la creatividad sin disciplina es efímera. Su capacidad de sostener visiones aparentemente imposibles se basaba en su hábito silencioso de trabajar cuando otros solo soñaban. La disciplina silenciosa es incómoda. No tiene recompensas inmediatas. No genera aplausos diarios. Muchas veces se siente solitaria. Pero es en esos momentos sin glamour donde se construyen los cimientos de todo lo que después el mundo llama éxito. Las personas que dependen de la motivación fluctuante avanzan a saltos irregulares, las que han cultivado disciplina avanzan como un río constante, lento a veces, pero imparable. La disciplina convierte la inspiración en resultados tangibles. Y lo más interesante es que la disciplina no se trata de fuerza bruta, sino de estructura. Edison tenía rutinas y métodos claros. Lincoln tenía horarios y hábitos intelectuales definidos. Ford creó sistemas industriales que multiplicaban la efectividad humana. Carnegie establecía estrategias deliberadas para aprender y crecer. Disney organizaba sus procesos creativos con precisión. No confiaban en la voluntad improvisada, confiaban en estructuras que funcionaban incluso cuando ellos estaban cansados. La disciplina silenciosa también actúa como un escudo contra la duda y la procrastinación. Cuando tienes un hábito firme, no discutes contigo mismo cada mañana si vas a actuar o no, simplemente actúas. No negocias con tu flojera, ya decidiste antes.
No esperas la inspiración, la provocas mediante la acción. Edison no se preguntaba cada día si debía seguir experimentando, lo hacía. Lincoln no debatía si debía estudiar, lo hacía. Ford no consideraba si debía optimizar procesos, lo hacía. Carnegie no dudaba si debía leer, lo hacía. Disney no se cuestionaba si debía mejorar, lo hacía. La disciplina reemplaza la negociación mental por acción constante. Y aquí está el punto clave, la disciplina silenciosa es acumulativa. Lo que hoy parece pequeño, con el tiempo se convierte en un muro indestructible de progreso. Cada hábito repetido fortalece tu estructura interna. Cada día de práctica refuerza tu identidad. Cada acción coherente consolida tu camino. Cuando llega el momento en que el mundo descubre tu éxito, lo que está viendo no es un acto repentino, sino la consecuencia inevitable de años de disciplina invisible. Sin disciplina, la visión se queda en ideas. Sin disciplina, el propósito se diluye en intenciones vagas. Sin disciplina, la claridad pierde fuerza ante las distracciones. Pero con disciplina, cada uno de estos elementos se convierte en un pilar sólido de construcción. Las personas altamente exitosas lo entienden, el trabajo real ocurre cuando nadie está mirando, cuando el único testigo es tu conciencia y tu compromiso. Capítulo 8. La acción estratégica, el puente irrompible entre la visión y la realidad. En algún momento, todo sueño, toda visión, todo propósito debe abandonar el terreno cómodo de la mente y entrar en el terreno implacable de la realidad. La acción es el lenguaje que el universo entiende, es la firma que convierte una idea en acontecimiento, es el puente entre la imaginación y la transformación. Pero no cualquier acción, las personas altamente exitosas no actúan de forma caótica, desesperada o impulsiva. Actúan con estrategia, con consistencia y con una intención tan clara que cada paso, aunque parezca pequeño, tiene un lugar en la arquitectura de su destino. Thomas Edison no se limitaba a imaginar cómo iluminar el mundo. No pasaba sus días soñando con titulares de periódicos ni esperando la inspiración perfecta. Trabajaba. Probaba. Ajustaba. Documentaba. Repetía. Cada intento fallido era una acción estratégica para acercarse a la solución. Sabía que el pensamiento sin acción es estéril y que la acción sin estrategia es desperdicio. Por eso combinó ambas, pensamiento profundo y ejecución constante. Su laboratorio no era un lugar de ideas vagas, era una fábrica de realidades. Abraham Lincoln no cambió el destino de una nación solo con discursos poderosos, lo hizo tomando decisiones políticas difíciles, firmando decretos históricos como la Proclamación de Emancipación, enfrentando oposiciones con firmeza y estrategia. Su claridad moral se traducía en acciones concretas que alteraban el curso de los acontecimientos. No se paralizaba ante la magnitud de la tarea, actuaba paso a paso, cada decisión conectada con su visión de unidad y libertad. No fue la inspiración la que salvó a su país, fue la acción sostenida. Henry Ford no revolucionó la industria automotriz quedándose atrapado en la idea de algún día. Mientras muchos hablaban de progreso, él diseñaba procesos. Su visión de un automóvil accesible se tradujo en líneas de producción meticulosamente organizadas, en innovaciones logísticas y en acciones que día tras día moldeaban el futuro. Cada tornillo ajustado, cada procedimiento optimizado era una pieza tangible de su visión. No esperaba circunstancias ideales, las creaba a través de la acción estratégica. Andrew Carnegie, en lugar de limitarse a soñar con riqueza o influencia, tomó medidas deliberadas y bien pensadas. Observaba el mercado, estudiaba tendencias, se rodeaba de personas con conocimiento técnico y ejecutaba decisiones financieras que multiplicaban su alcance. Sus lecturas no se quedaban en teorías, las convertía en estrategias de negocios, en inversiones, en movimientos precisos. Su ascenso no fue un salto repentino, sino una escalera construida con acciones meticulosas, día tras día, año tras año. Walt Disney, por su parte, entendió desde temprano que la creatividad sin acción es solo un pasatiempo. Mientras otros dibujantes soñaban con reconocimiento, él fundaba estudios, negociaba financiamientos, organizaba equipos, filmaba, editaba y lanzaba proyectos incluso cuando no contaba con todos los recursos. Sus ideas innovadoras se convirtieron en realidades palpables porque estaba dispuesto a ensuciarse las manos,
a hacer el trabajo incómodo, a enfrentarse a las limitaciones con acciones inteligentes. Su legado no fue producto de genialidad espontánea, sino de una combinación brutal de imaginación y ejecución. La acción estratégica tiene una característica que muchos subestiman: no siempre es grandiosa o visible. A menudo consiste en pequeñas decisiones, en tareas repetitivas, en hábitos diarios que parecen insignificantes a corto plazo pero que, acumulados, crean estructuras gigantescas. Edison sabía que cada prueba contaba. Lincoln comprendía que cada decisión política pesaba en el equilibrio de la historia. Ford valoraba cada mejora en la línea de producción. Carnegie veía cada inversión como una pieza del rompecabezas. Disney sabía que cada fotograma importaba. Las personas altamente exitosas actúan como arquitectos, cada ladrillo colocado con intención construye el edificio de su visión. Además, la acción estratégica implica tomar decisiones incluso cuando las condiciones no son perfectas. Si esperas a que todo esté alineado para actuar, probablemente no actuarás nunca. Edison empezó con recursos limitados. Lincoln tomó decisiones en medio de incertidumbres bélicas. Ford implementó ideas en una industria que no creía en él. Carnegie invirtió cuando muchos lo consideraban un advenedizo. Disney lanzó proyectos cuando los bancos le cerraban puertas. Todos entendían que el momento perfecto no llega, se fabrica con acción valiente. Otro elemento crucial es la consistencia. La acción aislada puede generar resultados momentáneos, pero la acción consistente genera transformaciones irreversibles. Edison no hizo un intento genial y descansó, trabajó durante años. Lincoln no tomó una sola decisión heroica, gobernó con firmeza sostenida. Ford no lanzó un único modelo, perfeccionó sistemas sin descanso. Carnegie no hizo una sola inversión afortunada, construyó un imperio estratégico. Disney no creó una sola película icónica, reinventó la animación una y otra vez. La consistencia convierte acciones en legado. Y, finalmente, la acción estratégica requiere superar un enemigo silencioso pero letal: la parálisis por análisis. Muchas personas postergan eternamente porque quieren tener certeza absoluta antes de moverse. Las personas altamente exitosas no esperan certeza total, actúan con la mejor información disponible y ajustan sobre la marcha. Edison no sabía desde el principio cuál sería el filamento perfecto, lo descubrió actuando. Ford no tenía un manual para revolucionar la industria, lo escribió con cada paso. Disney no tenía garantía de éxito, construyó su destino mientras caminaba. La diferencia entre quienes alcanzan resultados extraordinarios y quienes se quedan atrapados en la teoría es simple: unos actúan estratégicamente, otros no. La visión, la claridad, el propósito y la disciplina son fundamentales, pero sin acción no son más que potencial no realizado. El mundo no se transforma por lo que piensas o dices que harás, sino por lo que haces repetida y estratégicamente, incluso cuando nadie te está mirando. Capítulo 9. La gratitud estratégica, el poder silencioso que reconfigura la mente y multiplica la fuerza interior. En un mundo obsesionado con la escasez, con lo que falta, con la comparación constante y la búsqueda interminable de más, la gratitud parece, a primera vista, una emoción suave, incluso ingenua. Pero para las personas altamente exitosas, la gratitud no es un sentimiento pasajero, es una estrategia mental y emocional poderosa que reconfigura su perspectiva, fortalece su resiliencia y los mantiene enfocados en lo que realmente importa. La gratitud no es resignación ni conformismo, es reconocer activamente el terreno fértil sobre el cual se construye cualquier grandeza. Thomas Edison, en medio de sus innumerables fracasos experimentales, no se consumía por lo que no tenía ni por lo que no funcionaba. Agradecía la oportunidad de aprender con cada intento, valoraba cada descubrimiento parcial como un paso necesario hacia la solución final. Cuando su laboratorio se incendió y perdió gran parte de su trabajo, no reaccionó con desesperación, sino con asombro y una gratitud inesperada: el fuego nos ha liberado de muchas cosas que eran inútiles, dijo. Esa perspectiva le permitió recomenzar con fuerza renovada en lugar de hundirse en la frustración. Abraham Lincoln, durante los momentos más oscuros de la Guerra Civil, encontraba refugio en la gratitud.
A pesar de las derrotas militares, de las pérdidas humanas dolorosas y de las presiones políticas insoportables, mantenía una práctica silenciosa de valorar lo que aún era posible, lo que aún tenía, lo que aún podía hacer. Esta actitud no era un ejercicio de optimismo ciego, sino una estrategia emocional que le permitía conservar claridad en medio del caos. La gratitud le daba fuerza para no ser devorado por el resentimiento ni por la desesperanza. Henry Ford, cuando enfrentaba burlas, crisis financieras y oposición de gigantes industriales, no concentraba toda su atención en las puertas cerradas, valoraba intensamente las pocas que se abrían. Agradecía a cada colaborador dispuesto a creer en su visión, cada mejora mínima en la línea de producción, cada avance técnico. Esta gratitud estratégica mantenía su mente enfocada en soluciones y no en problemas. Le impedía caer en el cinismo y le daba energía para seguir construyendo cuando otros habrían abandonado. Andrew Carnegie, a pesar de provenir de la pobreza más extrema, desarrolló un profundo sentido de gratitud hacia las bibliotecas públicas que le dieron acceso al conocimiento. Esta gratitud no se quedó en palabras, se convirtió en un motor que lo impulsó a devolver al mundo multiplicado lo que él había recibido. Construyó miles de bibliotecas como una expresión de esa gratitud estratégica, entendiendo que reconocer el valor de lo que había tenido fue clave para expandirlo exponencialmente. Su gratitud no fue pasiva, fue creativa y transformadora. Walt Disney, en sus años más difíciles, cuando las bancarrotas amenazaban con destruir su sueño, encontraba en la gratitud un refugio mental para no perder la fe. Agradecía a su equipo creativo, a las pequeñas victorias, a cada idea que cobraba forma, a cada obstáculo que lo obligaba a innovar. Esta actitud no era una pose, era su manera de mantener viva la chispa creativa cuando el entorno no ofrecía motivos para el optimismo. La gratitud no lo hacía ingenuo, lo hacía resistente. La gratitud estratégica actúa como un interruptor mental. Cuando eliges conscientemente enfocarte en lo que ya tienes, en lo que has aprendido, en las oportunidades que están presentes, tu mente cambia de un estado de carencia a un estado de posibilidad. No se trata de negar los problemas, sino de no permitir que monopolicen tu atención. Edison seguía teniendo desafíos técnicos gigantescos, Lincoln seguía enfrentando una guerra brutal, Ford seguía compitiendo con industrias hostiles, Carnegie seguía navegando mercados complejos, Disney seguía luchando contra dificultades financieras. Pero todos compartían esta habilidad silenciosa, mirar el terreno fértil que tenían y construir desde ahí. La gratitud también es profundamente fortalecedora porque reduce el ruido emocional innecesario. La frustración constante, la envidia, la impaciencia y la comparación consumen energía mental que podría invertirse en avanzar. Las personas que viven enfocadas únicamente en lo que falta terminan drenadas. En cambio, las personas que practican gratitud estratégica conservan una energía interna estable y positiva que les permite enfrentar desafíos con más claridad. Edison no malgastaba su energía lamentando, la invertía construyendo. Lincoln no se paralizaba por las pérdidas, se enfocaba en lo que aún podía salvar. Ford no se amargaba con el rechazo, se enfocaba en mejorar. Carnegie no se quedaba atrapado en su pobreza inicial, la transformó. Disney no se quejaba del escepticismo, lo superaba creando. Además, la gratitud crea un efecto multiplicador. Cuando valoras profundamente lo que ya tienes, tiendes a cuidarlo, mejorarlo y expandirlo. Edison cuidaba cada hallazgo parcial como una joya. Lincoln valoraba cada apoyo político, por pequeño que fuera, y lo fortalecía. Ford trataba cada mejora como un eslabón fundamental. Carnegie convirtió su gratitud en oportunidades para otros. Disney transformó pequeños logros en universos creativos enteros. La gratitud no es pasiva, es expansiva. En silencio, la gratitud también moldea tu identidad. Cuando practicas gratitud, empiezas a verte a ti mismo no como una víctima de las circunstancias, sino como un constructor consciente de posibilidades. Te posicionas mentalmente como alguien que tiene herramientas, no carencias. Y esta identidad interna es la que influye directamente en cómo actúas, en qué oportunidades ves y en cómo respondes a los desafíos. Las personas altamente exitosas no son agradecidas solo cuando triunfan, son agradecidas mientras construyen. En última instancia, la gratitud estratégica es un hábito silencioso que transforma tu relación con la realidad.
No hace que los problemas desaparezcan, pero cambia la forma en que los enfrentas. No altera mágicamente el entorno, pero te transforma a ti, que es lo único verdaderamente determinante. Edison, Lincoln, Ford, Carnegie y Disney no fueron exitosos porque tuvieron vidas fáciles, sino porque supieron mirar con gratitud incluso los terrenos más difíciles y construir desde allí. Capítulo 10. La adaptabilidad estratégica, evolucionar sin perder la esencia. El mundo no se detiene por nadie. Cambia, se transforma, gira sin pedir permiso. Lo que hoy funciona, mañana puede ser irrelevante. Lo que hoy parece sólido, mañana puede fracturarse. En este terreno dinámico, la adaptabilidad no es una opción, es una necesidad vital. Pero las personas altamente exitosas no se adaptan de manera reactiva y caótica, lo hacen estratégicamente, sin perder la esencia que las define, evolucionando sin traicionarse, ajustando su camino sin abandonar su dirección. Esta capacidad de moverse con inteligencia frente al cambio es una de las razones fundamentales por las que logran sostener su grandeza a lo largo del tiempo. Thomas Edison, a lo largo de su vida, no se aferró ciegamente a una sola idea o tecnología. Aunque se le conoce por la bombilla, sus contribuciones abarcaron la grabación de sonido, la proyección de imágenes y múltiples innovaciones industriales. Sabía que el conocimiento se volvía obsoleto rápidamente, y por eso cultivaba una mentalidad de exploración constante. Si un camino se cerraba, buscaba otro. Si un material no funcionaba, probaba con 10 más. No confundía su visión con sus métodos. Su visión era iluminar y transformar el mundo, sus métodos evolucionaban continuamente para lograrlo. Abraham Lincoln tuvo que adaptarse políticamente en una de las épocas más volátiles de la historia estadounidense. Gobernar durante una guerra civil significaba enfrentar cambios constantes en el terreno militar, en la opinión pública y en las alianzas políticas. Lincoln no se encerraba en planes rígidos, reevaluaba, ajustaba estrategias y tomaba decisiones difíciles en función de un contexto que cambiaba semana a semana. Pero en todo ese proceso, nunca perdió su núcleo moral, la defensa de la unión y la libertad. Su adaptabilidad no era debilidad, era sabiduría estratégica. Henry Ford fue un pionero precisamente porque supo adaptar procesos industriales como nadie. Pero lo más interesante es que incluso él, cuando su visión inicial se enfrentó a nuevas realidades, tuvo que transformarse para sobrevivir. Durante sus primeros años, su resistencia a cambiar modelos fue un obstáculo, pero finalmente entendió que la adaptación no era traición a su idea original, sino su evolución necesaria. Rediseñó, amplió su producción, incorporó innovaciones técnicas y ajustó su empresa a las nuevas demandas del mercado. Su legado no proviene solo de haber innovado una vez, sino de haber sabido evolucionar estratégicamente. Andrew Carnegie construyó su imperio en un entorno económico en constante mutación. Los mercados, las tecnologías y las políticas cambiaban con velocidad. En lugar de resistirse, se mantuvo en aprendizaje continuo, ajustando sus inversiones y estructuras empresariales para aprovechar nuevas oportunidades. Su adaptabilidad fue tan profunda que, al final de su vida, transformó su papel de industrial a filántropo sin perder su propósito: impulsar el conocimiento y el progreso. Supo cuándo construir, cuándo expandirse y cuándo redirigir su energía hacia un legado cultural. Walt Disney enfrentó múltiples momentos críticos donde la adaptación fue la única opción. Cuando su estudio de animación enfrentó competencia feroz, no se quedó repitiendo fórmulas antiguas, incorporó nuevas tecnologías, exploró el sonido sincronizado, luego el color, luego parques temáticos, luego nuevas formas narrativas. Cada salto fue una adaptación estratégica. Incluso cuando enfrentó crisis financieras, no se encerró en la nostalgia, miró hacia adelante con creatividad y pragmatismo. Su esencia creativa nunca cambió, pero sus formas de expresión evolucionaron constantemente. La adaptabilidad estratégica no consiste en cambiar de dirección cada vez que sopla el viento. Consiste en mantener un propósito claro y una identidad sólida, pero con flexibilidad táctica para ajustar el camino. Es como un árbol con raíces profundas y ramas flexibles. Las raíces lo anclan, pero las ramas se mueven con el viento para evitar quebrarse. Las personas rígidas, que confunden firmeza con inflexibilidad, terminan rompiéndose ante los cambios inevitables.
Las personas verdaderamente exitosas, en cambio, se doblan, se ajustan, se reinventan y por eso permanecen. Adaptarse estratégicamente también implica desaprender. Muchas veces, lo que te llevó al éxito inicial no es lo que te llevará al siguiente nivel. Edison no se aferró a sus primeros métodos, los superó. Lincoln no gobernó con las mismas estrategias durante toda la guerra, evolucionó. Ford tuvo que dejar atrás sus primeras formas de producción. Carnegie redefinió completamente su rol en la sociedad. Disney abandonó ideas que ya no funcionaban para crear otras que marcarían la historia. Desaprender no es perder, es liberar espacio para crecer. Además, la adaptabilidad estratégica requiere humildad. Reconocer que no lo sabes todo, que las condiciones cambian, que otros pueden tener mejores ideas, exige carácter. Edison no temía experimentar con ideas ajenas. Lincoln escuchaba a sus generales y opositores. Ford observaba industrias externas. Carnegie aprendía constantemente de expertos. Disney integraba avances tecnológicos creados por otros. Su grandeza no estaba en creerse infalibles, sino en estar dispuestos a evolucionar constantemente. En un mundo donde la velocidad del cambio es vertiginosa, la adaptabilidad estratégica es un superpoder silencioso. No se muestra en discursos espectaculares, sino en decisiones prácticas y continuas que mantienen a la persona relevante, fuerte y en movimiento. Las personas altamente exitosas no luchan contra la marea, aprenden a navegarla con inteligencia, sin perder de vista el destino al que quieren llegar. Capítulo 11. La resiliencia profunda, la capacidad de no quebrarse cuando el mundo tiembla. La historia no recuerda a los que se rindieron en medio de la tormenta. Recuerda a los que, golpeados una y otra vez, se mantuvieron de pie. La resiliencia no es resistencia ciega, no es fingir que nada duele, no es ignorar la adversidad, es la capacidad silenciosa y poderosa de absorber golpes sin perder la dirección, de caer y levantarse con más claridad, de enfrentarse al caos sin permitir que te destruya. Las personas altamente exitosas no son aquellas que nunca fallan, sino aquellas que han aprendido a convertir cada caída en parte del impulso. Thomas Edison encarna este principio como pocos. Falló más de 1000 veces intentando perfeccionar la bombilla. Fue ridiculizado, enfrentó problemas financieros, incendios que arrasaron con sus laboratorios y pérdidas que habrían hecho desistir a cualquiera. Pero Edison no interpretaba el fracaso como un final, sino como información. Cada error era un paso más cerca de la solución, cada revés una oportunidad de ajustar. Su resiliencia no era una pose heroica, era un hábito interno. No necesitaba que el mundo creyera en él, se sostenía desde dentro. Abraham Lincoln vivió una vida marcada por pruebas devastadoras, derrotas electorales humillantes, pérdidas familiares profundas, una guerra civil que desgarraba su país y presiones políticas insoportables. Era un hombre que conoció la tristeza de cerca, que convivió con la depresión, pero que nunca permitió que su dolor lo inmovilizara. Su resiliencia era intelectual, moral y emocional. Sabía que su propósito trascendía sus heridas, y esa convicción lo mantenía en pie cuando el entorno parecía decidido a derrumbarlo. No era insensible, era profundamente resistente. Henry Ford enfrentó quiebras, burlas, sabotajes y desafíos técnicos colosales. Antes de construir su imperio automotriz, falló en múltiples intentos empresariales. Cada caída habría sido razón suficiente para renunciar. Pero Ford tenía una resiliencia práctica, no dramatizaba el fracaso, lo estudiaba. Extraía lecciones, ajustaba procesos y regresaba con más precisión. No romantizaba las dificultades, las usaba como combustible para refinar su estrategia. Su éxito no fue lineal, fue el resultado de un ciclo constante de intentar, caer, aprender y regresar más fuerte. Andrew Carnegie, nacido en la pobreza más dura, enfrentó un entorno que no ofrecía ningún tipo de ventaja inicial. Tuvo que abrirse camino a través de discriminación, largas jornadas laborales, crisis económicas y un mercado industrial despiadado. Pero su resiliencia lo llevó a transformar cada dificultad en un escalón. No negaba su realidad, la usaba como entrenamiento. En lugar de lamentarse por lo que no tenía, trabajaba con lo que tenía hasta que las circunstancias se adaptaban a su empuje. Walt Disney conoció la quiebra más de una vez.
Sus ideas fueron rechazadas por estudios y bancos, fue traicionado por socios y ridiculizado públicamente. Pero cada caída lo empujaba a reinventarse. Cuando perdió a Oswald, el conejo afortunado, no se hundió, creó a Mickey Mouse. Cuando su estudio enfrentó problemas financieros, no se paralizó, innovó en técnicas, buscó nuevos caminos y amplió su visión. Su resiliencia creativa era tan grande como su imaginación. No se trataba de no sentir el golpe, sino de responder con reinvención. La resiliencia profunda tiene una cualidad que la hace silenciosa, ocurre cuando nadie está mirando. Es en la noche posterior a un fracaso cuando decides si vas a rendirte o a levantarte. Es en la soledad de la duda donde eliges si sigues adelante o te detienes. Es en la conversación interna, no en los discursos públicos, donde se forja tu verdadera capacidad de resistencia. Edison, Lincoln, Ford, Carnegie y Disney tuvieron momentos de absoluta oscuridad personal. No fueron personajes invulnerables, fueron humanos que eligieron levantarse una y otra vez. Resiliencia no significa no sentir dolor. Significa sentirlo, atravesarlo y seguir actuando. Significa que tu propósito es más fuerte que tus heridas. Significa que tu visión no se derrumba cuando tropiezas. Significa que sabes que cada caída es parte del proceso, no el final de la historia. Las personas con resiliencia profunda no niegan la tormenta, construyen barcos más fuertes. Además, la resiliencia es acumulativa. Cada vez que superas un obstáculo, fortaleces tu estructura interna. Cada vez que resistes un golpe, tu umbral de fortaleza se expande. Cada vez que decides no rendirte, refuerzas tu identidad como alguien que se levanta. Edison no se volvió resiliente en su último intento, se forjó en los miles anteriores. Lincoln no fue fuerte solo como presidente, su resiliencia se construyó en cada derrota personal previa. Ford no fue imparable después de triunfar, lo fue antes, en cada quiebra. Carnegie no fue determinado cuando era rico, lo fue cuando era pobre. Disney no fue creativo solo en el éxito, lo fue en cada crisis que atravesó. La resiliencia profunda también es estratégica. No se trata de chocar una y otra vez contra la misma pared, se trata de adaptarse, aprender y regresar con inteligencia renovada. Edison no repetía ciegamente, ajustaba cada vez. Lincoln modificaba estrategias políticas según el contexto. Ford rediseñaba procesos. Carnegie cambiaba de táctica según el mercado. Disney reinventaba formatos creativos. La resiliencia no es testarudez, es persistencia inteligente. Y, quizás lo más importante, la resiliencia profunda inspira. Cuando alguien se mantiene en pie frente a dificultades reales, genera respeto auténtico. Edison inspiraba a sus equipos porque no se quebraba. Lincoln unificó una nación porque resistió moralmente. Ford movilizó industrias porque no renunciaba. Carnegie elevó generaciones porque superó barreras impensables. Disney encendió la imaginación colectiva porque su espíritu creativo nunca fue derrotado. La resiliencia no solo construye tu camino, se convierte en un faro para otros. Capítulo 12. El legado silencioso, convertirte en el arquitecto de tu destino. Hay un momento en la vida en el que todo lo aprendido, todo lo sufrido, todo lo conquistado y todo lo imaginado se une en un solo punto, tu identidad. No la identidad superficial que otros proyectan sobre ti, no la etiqueta social o el rol circunstancial, sino la identidad profunda que tú construyes en silencio, día tras día, con tus hábitos, tus decisiones y tu visión. Las personas altamente exitosas no se definen por un momento glorioso, sino por la acumulación invisible de miles de actos coherentes. Su verdadero poder no está en el ruido, sino en la solidez interna que han edificado a lo largo de los años. Thomas Edison no fue recordado solo por encender una bombilla. Fue recordado porque su vida entera fue una sinfonía de constancia, disciplina, resiliencia y visión. Cada invento, cada intento fallido, cada noche sin dormir construyó una identidad, la de un hombre que no se rindió ante la oscuridad, que transformó la curiosidad en luz para el mundo. Su legado no fue un momento, fue un proceso continuo en el que sus hábitos silenciosos se convirtieron en historia. Abraham Lincoln no pasó a la posteridad por un solo discurso o decreto. Su legado nació de su claridad moral,
su propósito firme, su capacidad de adaptarse sin traicionarse, su resiliencia inquebrantable y su disciplina intelectual. No buscó fama, buscó verdad. No buscó aprobación, buscó justicia. Su vida demostró que el liderazgo más poderoso no es el que grita más fuerte, sino el que resiste con más profundidad. Lincoln construyó su destino en medio de presiones monumentales, pero siempre desde una brújula interna firme. Henry Ford no transformó el mundo por lanzar un producto revolucionario una vez. Lo transformó porque construyó sistemas, hábitos y estructuras mentales que podían sostener la innovación constantemente. Su visión, combinada con disciplina industrial, adaptabilidad y acción estratégica, dio origen a una nueva era. Ford no fue simplemente un empresario, fue un arquitecto de procesos que trascendieron su tiempo. Andrew Carnegie no cambió la historia porque acumuló riqueza, sino porque elevó la idea de propósito más allá de la fortuna personal. Sus hábitos de aprendizaje, su claridad, su adaptabilidad, su resiliencia y su gratitud estratégica se fusionaron para crear un legado cultural. No dejó solo acero, dejó conocimiento, instituciones, oportunidades. Su vida fue la prueba de que cuando los hábitos correctos se integran en una identidad clara, el impacto se multiplica más allá de la propia existencia. Walt Disney no conquistó generaciones porque dibujó personajes encantadores. Las conquistó porque su identidad creativa era más fuerte que cualquier crisis. Fue resiliente cuando lo rechazaron, disciplinado cuando no tenía recursos, visionario cuando nadie entendía sus ideas. Su legado no fue un parque ni una película, fue una mentalidad, la de imaginar sin límites y ejecutar con determinación. Construyó un universo a partir de su interior, y ese universo sigue vivo mucho después de su partida. La verdadera grandeza no se construye en público, se construye en silencio. Se construye cuando decides pensar con claridad mientras el ruido te rodea. Cuando eliges creer en tu visión mientras otros dudan. Cuando mantienes el propósito firme aunque nadie lo entienda. Cuando te disciplinas aunque no haya testigos. Cuando actúas estratégicamente aunque los resultados no sean inmediatos. Cuando agradeces incluso en medio de la tormenta. Cuando te adaptas sin perder tu esencia. Cuando te levantas una y otra vez con resiliencia inquebrantable. Esos son los ladrillos invisibles con los que se construye un legado eterno. Y este legado no depende de que seas famoso, rico o influyente a nivel global. Edison, Lincoln, Ford, Carnegie y Disney son ejemplos extremos, pero el principio es el mismo para cualquier persona. Tu identidad se forja en silencio, y tu impacto se amplifica con el tiempo. Cada hábito silencioso que cultivas es una semilla plantada en el terreno de tu futuro. Algunas germinarán rápido, otras tardarán años, pero todas contribuyen a la arquitectura de tu destino. El mundo moderno nos empuja constantemente hacia la inmediatez, hacia el reconocimiento superficial, hacia la validación externa. Pero los verdaderamente grandes entienden que el aplauso es efímero, mientras que la identidad construida conscientemente es indestructible. No importa si el mundo aplaude hoy o mañana, lo que importa es si tú estás edificando algo real, sólido, coherente con tu visión y tus valores. Llegará un día en que mires hacia atrás y veas que las piezas se conectaron. Que la claridad inicial guió tu camino, que tu visión fue el faro, que tu propósito encendió el fuego interno, que tu disciplina construyó los cimientos, que tu acción estratégica levantó estructuras, que tu gratitud te mantuvo enfocado, que tu adaptabilidad te mantuvo relevante, que tu resiliencia te sostuvo en la tormenta, y que todo eso, unido en silencio, creó una identidad tan fuerte que nada pudo derrumbarla. En ese momento comprenderás que no fue suerte, ni talento aislado, ni un golpe de inspiración lo que te llevó hasta allí. Fue la acumulación silenciosa de hábitos poderosos, sostenidos a lo largo del tiempo, incluso cuando nadie te miraba. Fue tu trabajo interior lo que dio forma a tu mundo exterior. Y aquí está el punto final: la grandeza verdadera no hace ruido cuando se construye, pero hace eco eterno cuando se manifiesta. Tu vida puede convertirse en ese eco. No necesitas esperar aprobación. No necesitas condiciones perfectas. Necesitas claridad, visión, propósito, disciplina, acción, gratitud, adaptabilidad, resiliencia y, sobre todo, la decisión firme de convertirte en el arquitecto consciente de tu destino.